Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo podcast de nuestros dilemas y realidades. Que bien se siente regresar. El día de hoy estoy yo, mi nombre es Byron Macerios y me encuentro con mi copresentadora Natalie Miranda. Y bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, Byron, ¿estás listo? Yo creo que la que va a empezar con las preguntas soy yo. Pero antes. No, perdón. Ya estás oxidada. Sí. Antes estamos muy felices, emocionados de tener a un invitado muy especial para nosotros como Dilemas y Realidades, porque ha estado desde nuestro inicio. El primer episodio. Ahí está. El especial de Halloween, el Año Nuevo, si mal no estoy. Sí. Ha estado presente en momentos claves de este podcast y entonces agradecemos que otra vez pueda acompañarnos, Pastor Yarrot. Bienvenido. Ahora sí, Byron, ¿estás listo? Yo siempre me he preguntado, no siempre, de si muriera hoy, ¿qué podría ser? ¿Una mariposa o algo así? No sé. Yo creo que hay muchas personas que en algún momento se lo han preguntado. Y es justo lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Será que reencarnamos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Así que si quieren saber sobre este tema de si existen las almas viejas, si hay personas que su alma está en un montón de seres, quieren saber este episodio porque podrían aprender demasiado. Sí, yo creo que si yo reencarnara sería un oso perezoso porque me gusta dormir mucho. Okay. Bueno, ahora sí, empecemos. Pastor, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la reencarnación? O sea, ¿podemos encontrar bíblicamente algo que nos haga creer de que después de la muerte sí nos vamos a poder convertir, que nosotros vamos a poder escoger en qué vamos a hacer? ¿O qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos decir si existe o no existe la reencarnación bíblicamente? Muy bien, pues un gusto de saludarles a nuestros amigos que nos escuchan y ven a través de este podcast. Gracias por la invitación. Con esa pregunta puntual, la respuesta es un extensivo no. La Biblia no habla de reencarnación. Buscando cuál es el concepto de reencarnación, dice que es la creencia que consiste en que la esencia individual de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente. Ya ustedes colocaban unos ejemplos, ¿no? Algunas culturas y algunas, digamos, filosofías o podemos llamarle también religiones, creen que cuando alguien muere hay algo de la esencia de ese ser humano que muere que va a buscar forma en otro aspecto de la naturaleza. Algunos dicen una flor, otros un animalito, ¿verdad? Un osito. Un osito. La Biblia no habla acerca de ello. Ok. Muy interesante. Pastor, pero entonces, si la Biblia no habla de la reencarnación, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de lo que sucede después de la muerte? Porque más de algo nos tiene que decir. Sí, fíjate que yo considero que tal vez antes de responder esa pregunta, de hecho la Biblia enfatiza realmente qué sucede cuando alguien muere. Puedo llegar a pensar de que algunas culturas o algunas personas, bueno, tal vez no culturas, porque tienen su sistema o su filosofía de vida, algunas personas pueden pensar que sí debe existir algo y como comienzan a consumir videos o como que algo, tiene que haber algo tiene más que existir allá, algo. O sea... Sí. Porque la Biblia sí menciona que Dios ha puesto en el ser humano un sentimiento de eternidad. Es que realmente cuando Dios creó al ser humano, lo creó para vivir eternamente. A causa del pecado es que esa eternidad se vio interrumpida y ya vino pues el límite de tiempo. Pero en el mismo interior está esa expectativa de querer vivir, si no, ¿por qué hacemos ejercicio? Si no, ¿por qué queremos comer más saludable? O ¿por qué las damas en algún momento cuando ven que ya algunas arruguitas se están viendo, porque hay un sentimiento de quererse ver bien, ¿verdad? Así que la Biblia menciona que Dios ha puesto esa eternidad en nosotros, pero ya dijimos que se vio interrumpida a causa del pecado. Entonces ahora viene la respuesta a tu pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona duerme o muere? Vale la pena mencionar que en Eclesiastés capítulo número 9 la Biblia nos dice lo siguiente. En Eclesiastés capítulo número 9
Dice así la Sagrada Escritura en el versículo número 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Creo que ahí sería la palabra clave para el tema que estamos tocando. No hay más recompensa y su memoria cae en el olvido o es puesta en el olvido. Eso significa que cuando una persona muere deja de ser, deja de existir, no trasciende, no se transforma, sino la Biblia dice deja de ser. Y un principio clave es que cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo de polvo y aliento de vida. Cuando el hombre muere, es lo contrario a la vida, es decir, el soplo o aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, y el polvo vuelve a la tierra. Si se dan cuenta, no existe una transformación, sino realmente lo que surge es una desintegración. Bien interesante esta parte. Y ahora al tener esto pues tan claro, que lo podemos encontrar en la Biblia y todo esto, entonces ¿por qué surge tanta confusión? Porque hay muchas personas allá afuera de que, por ejemplo, dice que la reencarnación es una creencia que ha existido desde la antigüedad. Sí. Y hay, se da más que todo en la mayoría de religiones orientales, el hinduismo, el judaísmo, el jainismo, según tengo entendido. Judaísmo no, pero jainismo sí. Perdón, Ajá. judaísmo no. Sí. El budismo era, Ajá, el budismo, correcto. Ajá. El taoísmo y pues otras más. Sí. Y entonces vienen estas religiones o estas creencias o sea, le penetran tanto el pensamiento a la gente y dicen, no, o sea, sí existe, pero si la Biblia, o sea, es clara en esto, porque es una idea que sigue continuamente en el pensamiento de las personas y no desde ahora, o sea, sino desde hace mucho tiempo atrás. Por lo mismo, quizás me gustaría que fuéramos a un texto de la Biblia, ahí mismo en Eclesiastés capítulo 3, verso número 11, y tal vez alguien nos apoye allí para leerlo. Creo que aquí está bíblicamente la explicación por qué en las criaturas, independientemente de dónde estén y en qué época hayan vivido, tienen esa pregunta existencial. Las preguntas existenciales es ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y esa pregunta, ¿a dónde voy? Es esa pregunta existencial que tiene respuesta bíblica. Si me separo de la Biblia, le voy a buscar cualquier respuesta y voy a investigar, según yo, cualquier respuesta, ¿no? ¿Qué dice Eclesiastés 3? Versículo 11, ¿quién lo lee? Ahorita lo leemos, pastor. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Perdón, se me traba la lengua. Pero mira qué interesante, dice que todo, hablando de Dios, lo hizo hermoso en su tiempo, todo lo hizo hermoso. Y dice que en eso que hizo, es decir, en su creación, ¿qué dice la Biblia? ¿Ha puesto qué en ellos? Eternidad. Eternidad en su corazón. Es decir, lo que hablábamos, el sentido de eternidad, de vivir por los siglos de los siglos. Eso está ya inherente. Sin embargo, también dice la Escritura, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, aunque hay eternidad, hay muchas cosas que no comprendemos. Entonces el ser humano, por querer responder a esa pregunta existencial, ¿a dónde voy?, dice, bueno, aquí debe ocurrir algo. No puede terminar la situación solamente en un sepulcro, algo tiene que ver. Así que en busca de esa respuesta es que van a filosofías y estos pensantes o estas personas que han filosofado en la vida, van a lugares de retiro y comienzan a pensar qué puede ocurrir, pues la mente es poderosa, la mente puede, digamos, indagarse a sí mismo y llegar a conclusiones que en su momento pues la vamos a ver a través de un texto bíblico que a uno le puede parecer una respuesta correcta, pero finalmente no es la verdad. Pastor, ¿y podríamos decir que esta es
una vía más que Satanás utiliza para confundirnos y demostrarnos de que el plan de Dios no tiene un propósito? La respuesta allí es sí. Bíblicamente sí. Ese sí es un ataque directamente del enemigo, porque ustedes se acuerdan que Adán y Eva, cuando Dios los creó, con ese sentido de eternidad, y Eva está dialogando con la serpiente, que realmente fue podemos llamar una posesión demoníaca, es decir, hizo parecer Satanás que la serpiente hablaba, porque los animales no hablan. Ojo, alguien puede llegar a pensar que ahí hay una evidencia bíblica de reencarnación, está hablando. Porque todo mundo puede encontrar en la Biblia, si gusta, argumentos para amparar sus creencias, ¿no? Pero entendemos claramente que ahí no fue la serpiente que estaba hablando, sino realmente era el enemigo a través de la serpiente. Y la serpiente o el enemigo le dijo a Eva, cuando le preguntó, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, y ella le dijo, Dios nos ha dicho que sí podemos comer, menos de aquel árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comamos vamos a morir. Y inmediatamente la serpiente, pues que fue Satanás, le dijo, no moriréis. Entonces contradijo a Dios, no moriréis. Entonces la pregunta es, si no muero, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Así que ese es un engaño a través de los tiempos. Entonces, podemos ver claro cómo Satanás, otra vez, por el mismo deseo que hay en nuestro corazón de seguir viviendo, de no morir, nos hace creer de que sí podemos hacer más cosas. Que si hay algo después de esta vida, que nosotros vamos a seguir reencarnando, que vamos a seguir en un ciclo sin fin, se podría decir. Sí, podría ser. De hecho, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice popularmente las personas? Si fuera del ámbito de la Biblia y todo, ¿qué dicen las personas normalmente? Y no una filosofía, digamos, oriental. ¿Qué dicen las personas cuando alguien muere? ¿En qué se convierte? ¿En se va al cielo? Ajá, pero normalmente, ¿qué dicen? ¿En un fantasma? No, en que te jalan los pies, no. En un ángel, ¿no lo has visto? Especialmente cuando fallece un niño, ¿no? De hecho, un angelito. Hay una historia curiosa con eso, porque se murió mi bisabuela en el 2014. Okay. Y estábamos ahí ya la estaban enterrando, y dice mi abuela, ay no, ya Dios tiene un alma más allá arriba en el cielo. Y todos nos quedamos como que, ¿qué acabas de decir? Porque mi abuela es adventista de nacimiento. Okay. Y todos, abuelita, ¿qué acabas de decir? Y nos quedamos como que con ese pensamiento de que es tan normal en la sociedad que hasta mi abuela lo terminó diciendo. Sí, y probablemente tu abuelita no lo creía, pero fue un lenguaje que se usa, ¿verdad? Y es que y yo creo que vale la pena, tú nos abres la puerta para algo. Vivimos en un ambiente donde hay tanta cantidad de creencias, y está en el lenguaje, está en lo que leemos, está en lo que vemos. Pones Netflix y te va a aparecer películas con esa línea y lo hacen ver tan real. Así que el enemigo usa todos estos medios, y las personas fuimos creados a través de los tiempos, porque estos son creencias, ¿no? Claramente, yo escuchaba de pequeño, decía que cuando alguien se muere se convertía en un angelito, ¿verdad? Y especialmente cuando moría un niño besado. A veces hoy en día en el Facebook, ustedes ya no usan Facebook, ya usan más Instagram o otras cosas, pero o en las redes sociales o en el mismo Instagram colocan y dicen aspectos como, hoy pues tenemos un nuevo angelito en el cielo porque fulano falleció. Respetamos a las personas que han fallecido un ser querido, pero no es así. Es decir, todas esas creencias han sido como buscar una respuesta de que algo tiene que ocurrir cuando alguien muere. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben. Bien interesante esta parte. Pastor, y entonces, hablando sobre la reencarnación, ¿cómo puedo yo entablar una plática que sea respetuosa sobre este tema con alguien que cree fervientemente esto? Así como hablar con una persona que es hindú y que cree que puede reencarnar en una vaca. ¿Cómo puedo yo hablar con esta persona sin caer en estos errores de hacer de menos su cultura o ofenderla hasta cierto punto? O sus creencias, ¿no? O sus creencias. Sí, tal vez para nosotros en este lado occidental nos parece un poco descabellado eso,
pero realmente vivir en la cultura oriental y sumergirse en ese ámbito nos podríamos dar cuenta de que es algo que viene ancestralmente. Es decir, toda persona que nace con esas creencias y no tiene otra enseñanza. Es que ya es como más cultural. Sí, ahí va de generación en generación y tienen sus libros y tienen sus enseñanzas y bajo eso se van formando. La manera de poder compartirlo siempre es el respeto. Y hay una manera, no solamente con una filosofía, llamémosle oriental, sino cualquier otra denominación. Siempre le debemos dar oportunidad a las personas que nos puedan contar por qué creen lo que creen. Y entonces también eso, cuando yo le escucho a la persona con respeto, por qué cree lo que cree, también me da la oportunidad de explicarle por qué yo creo lo que creo y le puedo llevar a aspectos bíblicos. Pero también podemos hacerlo de una manera siempre amistosa. Nunca la verdad debería ser algo para pelear o para discutir, sino debe ser una oportunidad para enseñarla de mejor manera, de una perspectiva diferente. Y no es que la persona inmediatamente vaya a aceptar lo que yo le estoy diciendo, sino va a llevar un proceso. Pastor, ¿y podríamos encontrar otro versículo bíblico? ¿Sí? Otro versículo bíblico sí. En la Biblia. No, está bien. Que nos hable, pues, siempre relacionado con la muerte y sobre este tema. Mira qué interesante. Vamos a la Sagrada Escritura y busquemos en el libro de Hebreos. Okay. Creo que este texto en el capítulo 9, versículo 27 y 28, nos menciona que sí ocurre algo, pero no tiene que ver directamente con una transformación. Hebreos 9, 27 y 28, no sé quién lo puede leer, por favor. Hebreos 9, 27 y 28. Voy. Uh-huh. Que mi Biblia es diferente a esta, entonces está muchísimo más grande que la mía. Sí. Hebreos 9, 27 y 28. Ya llegué. Tú vas a ganar. Sí. No, para que no se peleen un versículo cada uno, 27 y 28. Okay. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. A los que le esperan. Ok. Miren qué interesante. Dice que está establecido que los seres humanos mueran. Una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es decir, es una entrega de cuentas. Uh-huh. La persona muere y entrega cuentas. Ahora, la Biblia sí nos enseña, si Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente y el pecado truncó esa eternidad y se fueron deteriorando, uno lee los primeros capítulos de Génesis y va leyendo que los hombres, en lugar de cumplir más años, van bajando 900, 800, 700 hasta 400, 500, 100 y luego ahora, que ya 50. Sí, e incluso la Biblia en un momento el salmista dice, de hecho, Moisés que escribió este salmo, el Salmo 90, dice la Escritura que la edad de los hombres es 70 y los más robustos 80, es decir, ya se deterioró. Uno se pregunta, si Dios creó con eternidad y el pecado truncó esto, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Es decir, ¿sabes qué? Esta eternidad se vio truncada y toda la humanidad, pues lamentablemente sus años fueron acortándose y su salud se puede ir deteriorando y puede morir. A eso, a muerte, la Biblia le conoce como un sueño. Pero la Biblia también menciona que al final de la historia habrá una destrucción total. Sin embargo, la promesa de Dios es que en Jesús se me otorga el regalo de vida eterna. Y eso es a través de Jesús. Entonces, una persona puede acceder a la vida eterna
a través de Jesús, a través de aceptarlo como su Salvador. ¿Cuándo recibirá la realidad de esa promesa? El versículo que leímos dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio, la entrega de cuentas. Es decir, ahí se determinará quién será destruido totalmente, muerte eterna, y quién vivirá eternamente. Los que van a vivir eternamente, ¿cuándo se les otorgará eso? Pues cuando Cristo venga, dice que aparecerá por segunda vez. Y hay otros textos de la Biblia, por razón de tiempo no los brindamos, pero uno de ellos es 1 Tesalonicenses capítulo 4, 11 en adelante, donde dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis 21 dice que viviremos eternamente con Jesús. Qué interesante esto, porque nos hace ver de que es cierto, no vamos a reencarnar, no vamos a ser espíritus que andan por ahí, que andan volando por ahí, o que vamos a volver, o que vamos a al morir vamos a convertirnos en algo más. Pero sí nos da esa esperanza de eternidad que está en nuestro corazón, y la Biblia es clara y nos dice de que sí tenemos una oportunidad más allá de la muerte. Y sí, vamos a resucitar, pero ya no vamos a resucitar como un objeto o como una cosa terrenal, sino vamos a resucitar para vida eterna, y Jesús y Dios nos va a transformar y vamos a ser diferentes. Sí, hay promesas maravillosas. Me viene a la mente, si ustedes me permiten, un texto más. Sí, claro. ¿sí? Que sí, pastor. 1 Corintios capítulo 15 nos explica incluso cómo va a ser esa resurrección. Y aquí, amigos que sintonizan este podcast, vale la pena mencionar que hay una diferencia entre reencarnación y resurrección. La Biblia no habla de reencarnación. ¿Qué es reencarnación? Esas filosofías consideran que cuando alguien muere, la esencia de esa persona que muere va y vuelve a encarnarse, pero en otro ser vivo. La Biblia no menciona eso. La Biblia dice que el que muere nada sabe. Sin embargo, la Biblia menciona que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque en Cristo se nos otorga la vida eterna. La pregunta es: ¿cómo será esa resurrección? Y en el capítulo 15 de 1 Corintios, si ustedes me apoyan, por favor, el versículo número 51 y al 53. Dice: Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien. Ahí no sé si les surge una duda. Dicen: no todos moriremos. Pero yo creo que eso lo vamos a resolver en otro episodio, pastor, donde vamos a ver quiénes van a morir, quiénes no van a morir. Sí, pero en el tema en que estamos tocando, alguien podría tomar ese versículo y decir: no todos moriremos, sí, pero todos seremos transformados. Y la pregunta es: ¿y en qué seré transformado? Por el concepto de reencarnación. Lo que está hablando es que algunos, cuando venga Cristo, estarán vivos, y otros, pues, obviamente estarán muertos. Los muertos resucitarán, pero ambos, dice, serán transformados. ¿En qué? En que lo corruptible será convertido en incorrupción, y esto que está destinado a ser mortal será vestido de inmortalidad. Bueno, bien interesante. Entonces, mis esperanzas de revivir como una vaquita se mueren. Sí, y una mariposita tampoco. Un osito. Ya, yo quería muchas. Pero no, yo creo que lo que más anhelamos es esa vida eterna con Cristo Jesús. Y ¿cómo podemos entender? Yo creo que ahorita ya hablamos un poquito más de esto, pero ¿cómo podríamos nosotros compartir este mensaje de que la humanidad, por ejemplo, cuando se te muere un ser querido y tú quieres albergar esa esperanza, hacerle entender, así como lo hablamos ahorita, de que no necesitamos más que confiar en Cristo Jesús y en la segunda oportunidad que Él nos va a dar cuando llegue el día del juicio? Digamos que esa oportunidad, tal vez voy a un texto bíblico para ser un poquito más específico. Busquemos Eclesiastés 9 en estos segundos que tenemos todavía.
en Eclesiastés 9, en el versículo número 4, en la primer parte, quizás sería importante leerlo. Eclesiastés 9:4, ¿quién lo tiene? Yo todavía lo ando buscando. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ok, ahí está la clave. Aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Es decir, la esperanza, digamos, de la vida eterna o de aceptar a Jesús para vida eterna es solamente mientras está vivo. Cuando alguien muere ya no tiene una segunda oportunidad. Okay. Por la pregunta que hacías, ¿no? No hay una segunda oportunidad. Hebreos nos dijo que cuando alguien muere viene el juicio. En el sentido es que pues ya entrega cuentas, ya no puede componer nada. Lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, dice otra parte de la Biblia, sea bueno, sea malo, eso ya queda definido. Así que la esperanza que tenemos es que mientras, como dice el dicho popular, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estoy respirando, cada oportunidad, cada respiro debería ser una oportunidad para aceptar a Jesús, vivir con Jesús, caminar con Jesús. Amén. Bueno, yo creo que quedamos más que claros con este tema de la reencarnación. De verdad, Pastor, muchas gracias por acompañarnos y ayudar a resolver estas dudas que nos surgen de cómo poder responder bíblicamente a tantas cosas, tantas filosofías y tantas preguntas que nos hacen en nuestro día a día. Muchas gracias al público también que nos vio. Por acompañarnos. Ahí esperamos si les haya gustado y que puedan dar una respuesta a las personas que crean en este tipo de cosas y que hayan aprendido algo así como nosotros también. Sí, así que gracias por acompañarnos nuevamente y si no nos vemos en un próximo episodio, nos veremos en la Canal Celestial. Gracias.